Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Laboras Hub. Hola, Miquel, me acompañan como de costumbre Gaizka Larrauri. Gaizka, ¿qué tal? Arcaleo Miquel. Arrastion. Y yo soy Mendy, ¿qué tal? Pues muy bien, arratsaldeon a todos. Arratsaldeon, arratsaldeon. Hoy tenemos el gustazo, el placer de contar con Leire Bilbao. En la actualidad Leire es CEO de Innovask. Innovask, en fin, la conoceréis todos y todas. Es una asociación privada sin ánimo de lucro creada para coordinar e impulsar la innovación en Euskadi en todos sus ámbitos, para fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad. Además, Leire es consejera del Basque Center for Applied Mathematics, Centro de Investigación Internacional en el ámbito de la matemática aplicada y consejera también en el Basque Center on Cognition, Brain and Language, Centro Internacional de Investigación Interdisciplinar para el Estudio de la Cognición, el Cerebro y el Lenguaje, fundado conjuntamente por Ikerbasque, que seguramente conoceréis también, Innovask, la UPV, EHU y la Diputación de Guipúzcoa. Durante sus 30 años de carrera profesional, cabe destacar su desempeño entre 2013 y 2017 como directora de Tecnología y Estrategia del Gobierno vasco, una carrera dedicada a la innovación en la que tenemos el gusto de sumergirnos en el día de hoy. Bienvenida a Laboras, Leire. ¿Qué tal? Es que ricasco a vosotros por invitarme. Es un placer estar con vosotros. Bueno, pues igualmente, el placer es nuestro. Así que venga, vamos con ello. Oyer, todo tuyo. Bueno, pues Leire, Miquel ya bien ha descrito un poquito los cargos que ostentas y en particular tu puesto como CEO de Innovask, pero antes de hablar de ello e incluso de hablar de todo el camino que has recorrido hasta el punto en el que te encuentras ahora, yo quiero hacerte una pregunta que nosotros siempre la planteamos en este programa y que llamamos de cota cero, ¿no? Y que parece sencilla a veces de contestar, pero normalmente no lo es tanto. Y es, ¿quién es Leire? ¿Quién es Leire Bilbao? Pues Leire Bilbao pues es una mujer realmente que inquieta, yo llamaría inquieta, proactiva, que siempre lo que me ha gustado es asumir retos, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Desde que estaba como becaria, ¿no? Conseguí obtener una beca, que en aquel momento además buscar becas no era tan sencillo como en este momento. Ahora hay muchísima información y realmente desde las universidades se da mucha información, pero también a través de Internet, ¿no? En aquel momento Internet era solo para privilegiados y había muy, muy baja conexión. Todavía no se sabía cuál iba a ser el futuro de Internet, ¿no? Pero de alguna forma nos teníamos que movilizar y movernos y ver un poco la información donde estaba y tratar de buscar actuaciones y de alguna forma proyectos que pudieran ser relevantes, porque estábamos con un porcentaje de paro muy elevado, allí por los 90, un paro de un 24%, en el que bueno, pues, nos tocó estudiar la carrera con caídas muy fuertes de la industria en Euskadi, que era realmente la parte más relevante de este país, ¿no? De la actividad de este país. Por lo tanto, bueno, pues todos sus periodos tienen dificultades, este es muy diferente y también es complejo, pero aquel también tenía sus propios retos y tuvimos que asumir una serie de retos los jóvenes en aquella época también. Has hablado de ese contexto, digamos, socioeconómico, ¿no? Que te tocó vivir, pero un poquito antes, digamos, en el momento en el que todavía estábamos en una ley de, digamos, adolescente, que todavía no había iniciado sus estudios superiores o universitarios, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de elección de qué estudiar, hacia dónde caminar tu carrera? ¿Tuviste una vocación clara desde el principio o fue algo un poco también condicionado por ese contexto también socioeconómico que vivías? No, realmente lo que sí que me atraían eran ciertas materias, ¿no? Yo creo que sobre todo por el profesorado, ¿no? Depende de quién imparta la asignatura, pues te motiva mucho o poco. Entonces, en aquel momento la física, la química eran materias muy interesantes, ¿no? Y no sabía qué hacer, no os voy a engañar, pero iba por ahí los temas, ¿no? Iba por ciencias y me gustaba ese ámbito. Y de repente apareció la informática y bueno, fue algo pues, que no sabíamos ni por dónde iban las cosas, pero parecía algo interesante, retador y que, bueno, pues que podías empezar a aplicar determinado conocimiento que habías ido adquiriendo, pero es verdad que trabajando y esforzándome mucho, ¿eh? Yo todo lo que he intentado conseguir siempre ha sido esforzándome, no ha sido
no he sido un top 1 en ningún tipo de formación ni de organización. De alguna forma mi característica es que realmente me esfuerzo y estudio mucho para conseguir resultados. Y eso se lo transmito a mis hijos, ¿no? Que realmente no termina cuando termines la carrera, sino que todos los días tienes que leer, estudiar, analizar, aprender de otros, ¿no? Para intentar ir avanzando y adquirir conocimiento. Eso del aprendizaje a lo largo de la vida es una realidad pura y dura, por lo menos en lo que a mí me respecta. ¿Y qué podrías decirnos qué recuerdas de la carrera de ingeniería informática que estudiaste? ¿Qué te aportó o en qué crees que puede diferenciarse también en lo que puede ser hoy en día, ¿no? Una carrera como ingeniería informática, ¿no? Pero unas décadas antes. Bueno, primero tuve unos compañeros, éramos 8 compañeros que estudiábamos juntos y realmente trabajamos, había mucho trabajo en equipo. En aquel momento casi todo era a través de apuntes, no había libros, ¿no? Casi todo estaba en inglés y tenías que acceder a bibliotecas en Londres, alguien que fuera por allí, por Inglaterra, a buscarte determinada información, pero la colaboración entre nosotros fue muy fuerte, ¿no? Y el trabajo ese en equipo, no veíamos ningún tipo de competencia los unos con los otros, sino que realmente sabíamos que uniendo fuerzas podíamos conseguir los objetivos, ¿no? Y por otra parte, yo creo que una de las cosas que me quedó es la lógica. O sea, la lógica fue uno de los elementos claves que creo que ha sido clave para mi trayectoria profesional, ¿no? Y el saber que siempre estás obsoleto. Es decir, al día siguiente estás obsoleto y más en una carrera técnica como las nuestras, ¿no? Bueno, y hoy día yo creo que en casi todo, ¿no? Y realmente puedes adquirir conocimiento a través de toda la información que tenemos, pero también a través de las personas, ¿no? Quiere decir que la diversidad es muy importante y saber que cada uno de nosotros tenemos debilidades y que es importante compatibilizarlas y trabajarlas con otras personas que tienen otra serie de conocimientos, ya no solo a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? O sea, no vamos a tener todo el conocimiento en Euskadi nunca, sino que tenemos que ser conscientes de que tenemos que colaborar con otros países y eso tiene que ser clarísimo. Es un sí o sí. Y bueno, falta un poquito de diversidad en Euskadi, ¿no? Que es a veces lo que echo de menos, ¿no? Que de alguna forma todos estudiamos en las mismas universidades, venimos de los mismos centros educativos y creo que a veces pensamos casi muy parecido. Entonces, es importante que alguien te ponga un reto encima de la mesa y te diga que, bueno, ¿y qué tal si lo haríamos de esta forma, ¿no? En lugar de la forma en la que estáis pensando hacerlo siempre, ¿no? A veces echo un poquito de menos ese tipo de inspiración, ¿no? Y de colaboración con otros, ¿no? Y hablando de retos, tras finalizar tus estudios de ingeniería, te fuiste a Londres a un puesto comercial, corrígeme si me equivoco, en la industria petroquímica. ¿Cómo fue ese primer paso en el mundo laboral? Bueno, me conseguí una beca, ¿vale? Para irme a trabajar al Reino Unido. Porque, bueno, no tenía posibilidades de estudiar un máster. Mis padres bastante esfuerzo hicieron en intentar ayudarme en formarme en una carrera privada, con una universidad privada, ¿no? Y realmente las oportunidades que había aquí era o estudiar un máster para empezar a hacer prácticas en empresas o quedarte en el paro. Por lo tanto, pues bueno, empecé a buscar becas europeas y tal, y bueno, pues había una beca que era Leonardo da Vinci, en la que, bueno, pues tenías que captar una empresa en la que poder trabajar, envié currículums, tuve, bueno, pues eso, la suerte de poder trabajar en una empresa que realmente hacía de todo. Lo que pasa es que lo que más me llamó la atención era la parte comercial y sobre todo las relaciones internacionales, me pareció espectacular. Esas relaciones en las que, bueno, además se enviaban faxes, nos enviamos faxes. Era una empresa del sector petroquímico y todo se enviaba por fax y entonces, bueno, había que establecer una serie de sistemas internos de gestión comercial, o sea, había mucho trabajo por hacer internamente, pero a mí lo que me llamaba la atención era trabajar con Arabia Saudí, con India, con China. Entonces, esas relaciones en las que al principio no les entendía nada, los indios, ¿de qué me está diciendo este? O sea, además estaban escritas a mano muchas de las cosas vía fax, ¿no? Y además, pues, con productos que de alguna forma, pues, tenían muchísimas normativas y referencias a las cuales tuve que aprender, ¿no?
me pareció un mundo apasionante, ¿no? Yo creo que la combinación entre lo que era el mundo industrial y la combinación entre lo que era la analítica, sistemas, ¿no? Tecnología, pues otro mundo muy distinto y yo creo que, bueno, lo que tengo que agradecer es trabajado un montón, eso es verdad, no voy a engañaros, trabajado un montón, pero me parecía que estaba aprendiendo muchísimo. O sea, era el gran máster. Creo que a cualquier persona, siempre que nos hacemos becarios todos los años y siempre les digo que ojalá les pudiéramos aportar lo que me aportaron a mí en aquel momento. En aquel momento podríamos pensar, no, pues me gustaría irme por ahí el fin de semana y tenía que trabajar muchas veces, ¿no? Pero es un momento importante que te ayuda a abrir otros caminos, ¿no? Y a reflexionar también qué otra serie de conocimiento tienes que seguir adquiriendo para que profesionalmente, pues bueno, no solo abarques un ámbito, sino que puedas abarcar ámbitos diferenciales y asumas retos en cada momento, ¿no? Yo creo que las carreras son una base y de esa base nunca sabes lo que te espera en la vida, ¿no? Pero sí que, bueno, intentar ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Y adquiriendo ese conocimiento. Y creo que, bueno, pues eso es un elemento muy importante, ¿no? Y la diversidad, ¿no? Lo que decía un poco de conocer otras culturas, otros países, ¿no? Cómo se mueven y cómo funcionan, pues eso también es una parte muy importante que, bueno, pues que realmente agradezco la oportunidad que se me dio y que también la aproveché, ¿no? Yo creo que también la aproveché y bueno, me iba a quedar más, pero realmente hubo una opción de venir a Euskadi y en esa opción de venir a Euskadi, pues me topé con una empresa en en una situación bastante delicada, sin saberlo. Estaba en suspensión de pagos, entonces, bueno, pues hice otro gran máster en suspensión de pagos, ¿no? Viajando pues a Sudáfrica, porque realmente había muchísimos proyectos del sector petroquímico en ese entorno y me topó siendo muy joven, pues de alguna forma, pues justificarme y llevar a cabo proyectos en una serie de dificultades muy importantes. La verdad es que yo no tenía familia, pero había muchas personas, la gran mayoría de las personas que trabajaban en esta empresa, pues tenían familia por detrás, con serias dificultades porque, bueno, pues nos fuimos 4 meses sin recibir la nómina. Eh, y bueno, pues son situaciones que aprendes mucho, aprendes del mundo laboral, sindical, de irte a nivel internacional a otros países y defender tu empresa sabiendo la situación que tienes por detrás, ¿no? O no sabiéndola al 100%, pero bueno, tratando de intentar apoyar ese tipo de iniciativas. Son experiencias que yo creo que te hacen madurar, que te hacen, bueno, pues crecer, ¿no? Crecer con ese método de hipótesis de prueba-error, no sé, pues ese método de prueba-error está en todo momento ahí, en cualquier actividad que vayas a desarrollar, ¿no? Y bueno, pues metería el zanco 50.000 veces, pero bueno, a través de ello creo que he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Y seguiré cometiendo errores, eso seguro. Yo creo que cualquier persona que está actuando y que asume retos comete errores, pero si adquiere conocimiento a través de esos errores, pues bueno, pues al final lo importante es adquirir ese conocimiento y tratar de orientarlo de una forma más adecuada, ¿no? Sí, siempre se dice, ¿no? Que realmente el error es parte del aprendizaje, ¿no? El problema no es errar en sí, sino no aprender del error que has podido Eso es, cometer, ¿no? Y eso es importante. Y esa quizás un cultura hay que poco, cambiarla, sí, 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 porque parece que no se asocia el error con el fracaso, ¿no? Que son cosas sí, distintas, sí, ¿no? sí, sí. Errar es fracasar. Y yo no sé si gran parte de las personas que podríamos considerar como triunfadoras seguramente tienen una opinión totalmente distinta a ese criterio, ¿no? Porque seguro que a sus espaldas acumulan pues también pequeñas derrotas, pero que a su Mm. vez eran de alguna forma también victorias, ¿no? Porque eran aprendizajes que se llevaban para sí, ¿no? Supongo, Está vamos. claro, está Así lo veo claro. yo, desde Mira, luego. hoy mismo a la mañana varias científicas que a las cuales se ha premiado Iker Basque decían claramente que la carrera científica es eso, ¿no? O sea, es de alguna forma prueba-error, ¿no? Pero joder, cuando realmente ya vas avanzando en cada uno de los hitos y ves ciertos resultados es cuando realmente disfrutas de ese momento, ¿no? Porque al final es verdad que ves el camino, ¿no? Y el resultado es siempre el trabajo en equipo, el trabajo entre equipo entre ellos, aunque realmente
la referencia puede ser una persona, el trabajo de un equipo entre ellos y el conseguir un objetivo final, sabiendo que son actuaciones a medio y largo plazo, ¿no? Las que están de alguna forma trabajando. Y Leire, tú que tuviste una experiencia profesional, digamos, en el extranjero, ¿qué podrías decir a esos jóvenes estudiantes que estén en la tesitura de, bueno, estudiantes o futuros profesionales que estén en esa tesitura de me voy fuera, no me voy, esa situación de miedo, de salir de la zona de confort? ¿Qué les dirías o qué les recomendarías? A mí me parece que es una experiencia personal y profesional muy importante, porque realmente valoras mucho más lo que tienes en casa, pero también ves ciertas cosas diferenciales que te gustaría que en tu propio país se pudieran desarrollar. O sea, vienes con ideas diferentes, también tienes muchísimas conexiones y esas conexiones te pueden ayudar a que cuando vuelvas a Euskadi, ¿no? Puedas aportar un valor diferencial a través de esas conexiones. Por lo tanto, yo sí que animaría, aunque algunas empresas me dirían, hombre, pero el talento, el mejor talento, que no se vaya. Pero bueno, lo importante es que luego vuelva, ¿no? Que luego vuelva con mucho conocimiento y aprovechemos al 100% el conocimiento, en el buen sentido, de las personas que adquieren un conocimiento importante a nivel internacional y que de alguna forma mantengan esas conexiones. Y algunos de ellos se quedarán, ¿no? O sea, y eso no significa que se haya fracasado como país, sino que lo importante también es saber conectar con esas personas que realmente sus raíces las tienen en Euskadi y que siempre vas a intentar ayudar a tu país, a tu familia, ¿no? A tu cultura, estés donde estés, ¿no? Y yo creo que eso también es mantenerlo y trabajarlo, ¿no? Y por supuesto yo diría un sí inicialmente, pero cada uno tiene que tomar la decisión. Eso es una decisión muy, muy personal, muy personal. Sí, has dicho una cosa que me ha recordado. Yo cuando hace unos meses me mudé aquí a Asturias a trabajar, yo recuerdo que hablaba con los aquí presentes, Gaiska y Miquel, sobre Miquel. que no sabía qué hacer, tal, no sé cuál. Yo recuerdo que Miquel, que lleva varios años en Alemania viviendo y trabajando, ¿no? Pues me decía, ¿no? Que una de las cosas que le sirvió, bueno, que aprendió con esa experiencia de irse fuera es ese dar más valor a aquello que dejabas, ¿no? Ese echar de menos también, que a veces es necesario para darse cuenta de lo que dejas, ¿no? Eso es muy Y importante. Yo creo que esa parte es muy importante. Y además luego lo valoras, porque cuando vuelves además disfrutas, o sea, en los momentos que vuelves, aunque sea 10 días, no te da tiempo a disfrutar de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Lo habréis experimentado o lo sabéis perfectamente que es así, ¿no? Y luego te llevas el jamón y el chorizo para que el resto, Hombre, ¿no? Pueda eso que no falte nunca. experimentar. Eso que no falte nunca, por supuesto. Es una parte Se importante. dice, fíjate, Lene, me parece interesante porque se dice que son aquellas generaciones, sobre todo en el caso de que se hayan visto obligadas, ¿no? a emigrar, las que luego vuelven con esas ideas nuevas de las que hablabas, ¿no? Y las que permiten, bueno, pues, en fin, que la economía diversifique, que se creen nuevas empresas, con todas esas ideas que se han digamos, absorbido, ¿no? Fuera, ¿no? Sí, es una Es así, sí, reflexión sí. muy interesante, sí. No, y yo creo que es súper interesante tener conexiones con todos vosotros que estáis fuera, ¿no? A veces me suele gustar leer lo que hacen jóvenes profesionales, ¿no? Y qué es lo que realmente valoran, ¿no? Y están en mercados internacionales y por qué se han movido de una empresa a otra, ¿no? Y una de las cosas que sí que me llamó la atención en su momento, y luego le llamé a una de las chicas, ¿no? Que estaba en Dubái trabajando, por qué se me había movido de una empresa a otra, ¿no? Y cuáles eran sus inquietudes, ¿no? Y me decía que realmente una de las cosas que valoraba, aparte bueno, pues del proyecto empresarial, que pudiera desarrollar actuaciones vinculadas a ayuda social, a trabajo interno con sus colaboradores dentro de la propia empresa, pero dando una respuesta a retos sociales, ¿no? Y que la empresa que hiciera ese tipo de propuestas y de proyectos, pues es donde de alguna forma se situaría, ¿no? Eh, y eso me llamó la atención, ¿no? O sea, me llamó la atención porque me parece interesante e importante porque además conoces a tu equipo, a tus compañeros de otra forma y sabes cómo van a actuar en cualquier ámbito, ¿no? O sea, es decir,
ya no solo en el ámbito interno, ¿no? de profesional, sino en un ámbito en el que de alguna forma pues todos somos iguales, ¿no? Y lo que queremos es ayudar socialmente a otras personas que han tenido ciertas dificultades, y eso te ayuda a conocer mucho mejor a las personas, ¿no? En este momento de pandemia hemos visto lo mejor y lo peor de las personas, hemos visto lo mejor y lo peor de lo que somos, ¿no? Y yo creo que eso también, pues muchas veces nos da una idea de con quién nos gustaría seguir colaborando y con quién no, ¿no? O cómo podríamos ayudar a cambiar a ciertas personas, ¿no? Para que fueran o para que pensaran de otra forma, más que fuera, ¿no? Para que pensaran de otro modo, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que cuando se conoce realmente a las personas en las situaciones Complejas. complejas o negativas, o porque vamos, cuando todo va bien, pues Sí, todos todos somos amigos, sonríen ¿no? y todos somos amigos. Pero el problema es cuando las cosas se tuercen, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Y Leire, queremos seguir un poquito más por ese camino laboral que has recorrido y queremos aterrizar en el momento en el que aterrizas, valga la redundancia, en Confebasc, asumiendo la dirección general de la Agencia de Desarrollo de la Comarca de Mungialdea. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa experiencia también en ese puesto? Pues ahí estaban buscando gente que tuviera mucho conocimiento en empresa, que tuviera cierto conocimiento en gestión. Y bueno, pues me presenté al puesto, envié mi currículum y me presenté al puesto. Y bueno, pues decidieron que fuera yo, ¿no? Fue una experiencia compleja porque había 9 ayuntamientos que eran quienes lideraban el proyecto, o sea, un consorcio de 9 ayuntamientos, no uno solo. Entonces, claro, había que colaborar entre los 9 ayuntamientos y el objetivo era el desarrollo económico y social de la comarca. Y por lo tanto, bueno, pues ahí aprendí mucho de pequeñas empresas, ¿no? Lo que significa la necesidad que tienen las pequeñas empresas en ámbitos de competitividad en aquel momento, no tanto de innovación, pero sí cómo podemos hacerlas más competitivas, trabajando con agentes científico-tecnológicos, pero sobre todo con agentes de formación profesional, que eran los que de alguna forma eran mucho más cercanos a ese tipo de tejido empresarial. Bueno, fue una experiencia interesante y diferente, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que de ahí la complejidad que tiene, pues eso, que la colaboración entre el mundo privado y el mundo público, ¿no? Es una complejidad que hay que saber entenderla, ¿no? Y hay que saber, pues eso, negociar y a veces también, bueno, pues yo creo que reflexionar conjuntamente para tomar decisiones mancomunadas, ¿no? O sea, conjuntas, ¿no? Y ahí se ve un poco el trabajo en equipo que se tiene que desarrollar por los diferentes agentes públicos y también por los agentes privados, ¿no? Recordando, bueno, en 1999, cuando tomas las riendas en Confebasc como responsable de proyectos europeos, recordemos que aún faltaban 3 años para la introducción del euro. Creo que esto es para poner en contexto. Todavía no sé. Comentaba ayer el tema de Mungialdea. Creo que precisamente en Mungia, me comentaba Gaisca el otro día, se hicieron unas pruebas, ¿no?, con el euro, porque en algunas zonas se hicieron pruebas, pero, en fin, faltaban 3 años, ¿no? ¿Cuál era el grado de madurez de la cooperación europea, concretamente en materia de proyectos en aquella época? ¿Y cómo la comparas a la época actual? Pues hablamos 22 años después, ¿no? Uf, o sea, es una evolución impresionante. Claro, Europa para nosotros estaba muy lejos. O sea, y de alguna forma los proyectos que se desarrollaban era muy difícil de poder llevar a cabo proyectos en Europa y que nos tuvieran en consideración, ¿no? O sea, como región. Es verdad que los agentes científico-tecnológicos ya estaban en funcionamiento, pero todavía estaban de un modo incipiente, ¿no? Habíamos tenido una referencia, sobre todo alemana, ¿no? De cómo lo había hecho Fraunhofer y cómo de alguna forma la política alemana estaba desarrollando el ámbito científico-tecnológico, porque aquí lo único que teníamos eran universidades, ¿no?
lo que ocurría es que la universidad no estaba tan cercana al mercado, a la empresa, y entonces hacía falta otro tipo de agentes y se generaron los centros tecnológicos, ¿no? Para que hubiera pues, más una transferencia al mercado, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues que no teníamos de alguna forma tampoco conocimiento en I+D. O sea, es decir, nosotros éramos muy ingenieriles, somos un país muy de ingenieros, ¿no? Pero no tanto de ciencia y tecnología. Y eso pues ha sido, yo creo que una constante que desde las administraciones se han ido apoyando, inicialmente por el gobierno vasco, que es quien tiene la competencia, y que realmente ha sido un apoyo constante. Y desde los propios agentes científico-tecnológicos son los que, bueno, pues ha ido trabajando esa relación con Europa y hoy día son referencia en Europa y realmente, bueno, pues tienen una conexión muy fuerte y que ayuda a las empresas a poder presentarse a proyectos europeos, ¿no? Que hoy día son muy competitivos. Pero es verdad que a la empresa le cuesta mucho ir a esos fondos europeos, ¿no? O sea, si no es a través de algún agente científico-tecnológico que es más referente. Los agentes científico-tecnológicos normalmente a nivel europeo son públicos, en este caso, como sabéis, son privados. Sí que tienen financiación pública, pero realmente la financiación pública en este momento es competitiva y además alineada con un cuadro de mando bastante retador. Y bueno, yo creo que vamos avanzando de una forma adecuada, pero siempre pensando en que tenemos que colaborar con otros y adquirir conocimiento. Y en Europa es como podemos adquirir conocimiento, ¿no? Colaborando con otros en proyectos realmente claves, ¿no? ¿Y cómo era la colaboración en aquellos momentos? Porque hoy en día ya tenemos internet y son fáciles, pero contactar con una empresa o un centro tecnológico francés o sueco, lo que sea, en aquella época, ¿cómo era? Porque entablar esa relación, Visita. ¿no? Visita. Normalmente era visita, viaje, presencia, pero además en todo. O sea, hay que decir que ya no solo a nivel europeo. Yo recuerdo visitas a empresas en polígonos industriales que además no tenían nombre, ni dirección, ni número, Ni y había ibas GPS. preguntando por allí a ver dónde podía estar una empresa que se dedicaba al sector metal o tal. O sea, bueno, es verdad que era pues eso, ir con el coche y empezar a preguntar alrededor. Y, ¿has visto una empresa de este estilo? Hoy día sería, yo les digo a mis hijos que tienen que hacer eso y me dirían que estoy loca, ¿no? O sea, que coges Bueno, el GPS y ya te dicen dónde bueno, llegar, ¿no? a nosotros, Leide, perdón es que me ha venido a la cabeza, a nosotros, efectivamente, el GPS, yo recuerdo a Itayama con el mapa, yendo de vacaciones a Claro, Cataluña, el mapa. iban con el Sí, mapa y sí, se sí. paraban, oye, que nos hemos Eso sí. equivocado, oye, ¿qué tal? A mí me pones un mapa Sí, sí, sí. delante, ya, y nosotros hemos nacido yo soy del 89, esto es del 88. Me pones un mapa delante, le iré y no te recorro ni 5 kilómetros, literalmente. Pero igual que el metro de Londres, era con el mapita del metro y bueno, ¿no? O sea, todo va así, todo iba así, ¿no? No Sí, teníamos el metro en Bilbao. Yo tuve una experiencia similar en Japón. Decidí no poner internet en el móvil y directamente mapa, y el mapa del metro del transporte público de Tokio es impresionante. La primera vez te asustas. La primera reacción es Ya. asustarte. Y Sí, luego sí, ya, sí. una vez que te acostumbras, ya. Ya, Pero, ya. Sí, sí, sí. por Luego ejemplo, a vas mí viendo en casa sí que me la han lógica, vas inculcado viendo el la mapa, lógica, ¿no? Gaisca, luego vas viendo la lógica de por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? muy circular, muy esto, pero Inicialmente ves todo eso y dices, uff, ¿dónde estoy? lo único sí que te asustas cuando de repente hay una obra en algún sitio y dices, ¿y ahora qué hago? Porque ya te colocas completamente. Bueno, funcionaba, ¿os acordáis antes también, no? O sea, te decían, bueno, tienes que seguir, tú sigue todo lo que te diga el GPS. Claro, y el GPS, la actualización del GPS a veces estaba, como dice un amigo, joder, pero si hay una obra enfrente y me está diciendo que siga, ¿qué hago? ¿Sigo? Y luego, pues tú sabrás. Con el La lógica tontón, te dirá si tienes recuerdo que también. seguir o no, ¿no? ¿Eh? Como curiosidad, ¿no era en Ermua por aquí, en algún sitio, que el GPS enviaba todos los camiones por ahí? No sé si Sí, Ermua, sí, Íbar o por ahí. había alguna zona, Y había que alguna zona, había había cada alguna zona. semana casi un camión ahí que tenía que sacarlo. Bueno, yo tengo una mala experiencia. Yo soy abogado Sí, y hace unos años tenía un juicio en Tolosa, ¿me acuerdo? Y entonces dije, bueno, pues más o menos sabía ir, pero dije, bueno, yo, pues eso, como los lelos, pongo en el GPS y que me lleve a la puerta. Pues nada, que puse Tolosa y de repente me marcaba el GPS pues para un camino un poco raro. Me metí, digo, será un atajo, será el camino más corto.
Me metí, de repente sin cobertura, bosque, digo, joder, ¿ahora qué hago? Ampliaba el mapa del GPS, digo, bueno, parece que los caminos llevan a Roma, parece que esto lleva a Tolosa. Total, de repente se va la señal del GPS, se va la señal de internet, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y digo, bueno, doy la vuelta, voy a dar la vuelta, el coche parado, no arrancaba. Acabé yo de traje, con el maletín, con un juicio en 35 minutos, 40 minutos, en medio de un bosque, el coche cruzado en una pista, yo buscando a alguien y acabé en un baserri con una familia encantadora que me llevó al juicio, me esperaron, luego me llevaron y yo, por cierto, llegué a la sala de vistas con barro en los zapatos y los abogados de la parte contraria diciéndome, pero ¿dónde te has metido? Entonces, nada, si alguien tenía dudas de lo estúpido que podía ser, ese día, desde luego, confirmé o disipé todas las dudas. Bueno, ya, pero te hiciste amigos, que los del Baserri luego ya seguro que a Tolosa a llevarle unos bombones y a esa familia maravillosa. Seguro que le ha pasado a más de uno, no te creas. O sea, aunque no le digamos, seguro que a cualquiera de nosotros nos ha pasado alguna experiencia como igual les viene todas las semanas algún abogado perdido. En fin. Yo creo que habrá una franja de abogados ahí, más o menos. En fin, estudias Leire, ingeniería informática. Después pasas a un puesto comercial, industria petroquímica. Después vuelves a Confebask como responsable de proyectos europeos y después das otro salto, tras tu etapa en Confebask, asumiendo la dirección general de la Agencia de Desarrollo de la Comarca de Mungialdea. Esa es una primera experiencia, ¿no? O una experiencia de servicio público. Es otro cambio más en tu carrera. ¿A qué se debe? ¿Qué motivó este cambio? ¿Qué motivo? No veía que podía asumir más retos donde estaba. Entonces, estaba como un poco aburrida ya, ¿no? O sea, esa sensación de me apetecía algo más retador. Bueno, pues vi esa experiencia, envié el currículum y me pareció, bueno, pues que era interesante. Y además la gestión de una comarca con actividad económica, también con acciones sociales, ¿no? Que fueran dirigidas a la sociedad, con formación por parte de los agentes de formación profesional, o sea, conocer otros mundos y ver un poco cómo conectar el mundo empresarial con la formación y con los resultados de impacto social, ¿no? O sea, y el empleo, y la generación de empleo y la formación para las personas jóvenes, ¿no? Y me pareció un tema interesante. Me pareció un tema interesante para pues, esa parte de la colaboración público-privada, ¿no? Y entre 9 ayuntamientos, ¿no? Que realmente, bueno, pues era complejo de gestionar. 9 alcaldes, ni más ni menos. Casi nada, ¿no? se dice Casi pronto. nada. De diferentes colores y bueno, y de diferentes formas de pensar, ¿no? Pero bueno, la idea era primero conseguir un objetivo común para la propia comarca, ¿no? Y un desarrollo económico y social para el futuro de la comarca. ¿Y qué peculiaridades tiene la comarca de Munguía? Porque yo, bueno, tengo familia en Munguía y demás, pero siempre ahí se habla Arteche y Mesa, ¿no? Se habla Arteche, Mesa, pero supongo que esas son las dos grandes. Luego hay muy pequeñitos talleres, ¿no? Pero es lo típico que hay en Euskadi. Realmente empresas medianas, muy poquitas, que son las que de alguna forma van avanzando y desarrollan proyectos más avanzados de I+D y que traccionan a otras talleres y empresas más pequeñas, ¿no? Porque el resto es más sector agrícola, ¿no? Es un poco más rural, ¿no? El ámbito, ¿no? Y turístico. O sea, pero la parte empresarial la que querían hacer crecer, la parte industrial la que querían hacer crecer y mantener, ¿no? La parte más turística, rural, etcétera, etcétera. Tras esta etapa, tomas las riendas en 2005 de Z, Centro de Diseño, una agencia dependiente de Beas Vizcaya, si no me equivoco, dando tus primeros pasos, así lo hemos entendido al menos, en el área de la innovación empresarial, a la cual has dedicado, bueno, pues prácticamente 20 años de tu vida, ¿no? ¿Qué te atrajo de la innovación? No sé si es la primera vez que entraste en contacto con la innovación, si ya era una cosa que venías trayendo de lejos, ¿no? Pero ¿qué te atrajo de ese concepto de la innovación empresarial?
Bueno, DZ no dependía de BEAS. En su momento, la Diputación Foral de Vizcaya tenía diferentes empresas públicas, que una de ellas era DZ Centro de Diseño y se apostaba por el diseño industrial. Y era una de las grandes referencias a nivel del Estado. Y políticamente las actuaciones que habían ido desarrollando con diseñadores industriales pues de gran renombre, ¿no? Y sobre todo gente que venía de Milán y que de alguna forma trataba de asentar la cultura del diseño industrial en Euskadi, ¿no? Que realmente pues estábamos un poco lejanos a ese tipo de actuaciones y desarrollos en las propias organizaciones. Me pareció un tema muy, muy retador, ¿no? O sea, ya no se hablaba de innovación en aquel momento, sino se hablaba de diseño industrial. Realmente la referencia era diseño industrial. Me pareció, bueno, pues que también era un agente que realmente apostaba por ciertos elementos que eran diferenciales. Cuando se hablaba de diseño industrial, muchas empresas decían, pero yo para qué quiero hacer estética, ¿no? Si realmente yo hago una máquina herramienta y a mí para qué necesito la parte estética, ¿no? Y la parte del diseño industrial, o estás y lo haces, o ya no eres nadie en ese mundo, ¿no? Y por ejemplo, la máquina herramienta, por poner un ámbito en el que de alguna forma se ha desarrollado mucho durante los últimos años, pues ha sido una gran referencia, ¿no? Como decían, pues cambiar de colores dependiendo un poco, pero no solo es eso, ¿no? Sino es mucho más que todo ello y por lo tanto nos hace por lo menos estar en los que realmente tienen que competir y que tienen que desarrollar actuaciones para ser competitivos, ¿no? Y de ahí sí que se proponía pasar a ser una agencia de innovación. Entonces, en DZ Centro de Diseño pasó a ser la agencia vizcaína de innovación, se llamaba BAI en aquel momento, teniendo en cuenta que el diseño industrial es parte de la innovación, ¿vale? O sea, no significa que el diseño industrial no sea parte de la innovación, sino que es un elemento muy importante, ¿no? En aquel momento solo se pensaba en la tecnología como innovación y se incorporaba también la parte del diseño industrial, y era un elemento importante, y hoy día hablamos de que la innovación no solo es tecnológica, sino que realmente la innovación en la gestión es un elemento muy importante, que si realmente no innovamos en gestión, difícilmente vamos a poder hacer que nuestras organizaciones apuesten por ningún tipo de tecnología ni por ningún tipo de I+D. Y muchas de nuestras organizaciones que más apoyan la I+D o que más invierten en I+D, uno de los elementos por los cuales están luchando es por la valorización de la I+D en sus consejos de administración. Por lo tanto, hay mucho esfuerzo todavía que tenemos que desarrollar dentro de nuestras organizaciones y nuestras empresas. Y bueno, ha sido un mundo muy apasionante. La verdad es que es verdad que todo el mundo me decía que cómo me fui de allí, ¿no? Porque llevaba 3 años, pero me llamó Pedro Luis Uriarte para irme a InnoBasket. Y no se puede decir que no. O sea, no me lo pensé. Me pareció que era una persona de la que podía aprender mogollón. Nunca me había pasado eso, pero quise que en las demás, pues bueno, podías tener ciertos retos. Bueno, en estas tenías que pasar una serie de pruebas y tal, o sea, para poder conseguir el puesto. Pero en esta me llamó porque quería que... Entonces dejaba, pues eso, una posición muy cómoda porque es una empresa pública al 100%, o sea, entonces nadie entendía cómo después de 3 años me largaba un proyecto en el que no se sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea, estaba ahí, no se sabía si iba a funcionar, si no iba a funcionar y cómo se iba a desarrollar. Pero bueno, me parecía un tema que era retador y que sobre todo la persona que lo lideraba pues tenía muchísimo conocimiento y del cual podía aprender mucho y no me lo pensé, ¿no? Y bueno, y hoy aquí estoy. Sí, centrándonos, ¿no? Un poquito en la primera etapa que transcurriste en Innovask. Lo primero, ¿no? Para aquellos que no conozcan Innovask, ¿qué es Innovask, no? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, pues Innovask es una asociación público-privada. Es verdad que nace de una fusión del clúster del conocimiento de Eurobulegoac, que se dedicaba sobre todo a desarrollar proyectos europeos en colaboración entre pequeñas y medianas empresas, sobre todo en pequeñas empresas a nivel europeo.
Y luego estaba también la red Sarete, que es un poco la red que conformaba los centros tecnológicos. Y a partir de ahí, con esa fusión, a través de esa fusión nace la Agencia Vasca de Innovación, que lo que quiere ser es una asociación público-privada. Es una entidad privada con mucha inteligencia pública, porque realmente lo que desarrolla son pues muchas actuaciones intangibles, ¿no? O sea, lo que no hacemos es vender servicios. No podemos competir con lo privado, tenemos que estar ahí en la frontera, ¿no?, de las actuaciones que vayamos a desarrollar. Sus funciones principales desde el principio eran la evaluación, es decir, Innovas que tenía que ser un agente evaluador del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Forma parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un agente singular en este momento. En el decreto del 2015 se identifica como un agente singular de la Red Vasca, en la que de alguna forma evaluamos en este momento a los centros tecnológicos, a los agentes, a los centros de investigación cooperativa y también a las unidades de I+D empresariales. Y también evaluamos los planes, el plan de ciencia, tecnología e innovación anualmente para ver, bueno, pues en qué situación estamos, informar a la administración de cuál es la evolución y así la administración pueda tomar decisiones al respecto, ¿no? O sea, toda esa evaluación es importante. Si no medimos, realmente no podemos avanzar, ¿no? Si no sabemos cómo estamos, es verdad que las mediciones nunca son exactas en todo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estadísticas, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de innovación, ¿no? Porque la I+D se mide mucho más fácilmente que la innovación. La estadística no es tan fácil de medir y siempre depende de quién la responda, ¿no? Siempre tiene la casuística de, bueno, pero es que la respondió este o aquel y yo no quería decir esto o aquello, pero realmente la realidad te dice que la estadística te da una información que es la realidad de lo que está pasando en Euskadi, ¿no? Entonces, esa medición y esa evaluación es un elemento muy importante que, bueno, en el año 2011 hubo un análisis a nivel europeo y una encuesta a nivel europeo de qué estaba ocurriendo en Euskadi, si realmente había una evaluación exhaustiva por parte de todos los agentes. Se vio que había una cierta deficiencia y, por lo tanto, en el nuevo decreto de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación se apostó claramente por avanzar en el modelo de evaluación que existía en Euskadi, ¿no? Y ahí, bueno, pues jugamos un papel importante desde Innovasque, desde la neutralidad que tenemos, ¿no? Con el objetivo que queremos es que mejore la situación de la economía, de la industria, de la sociedad en general, ¿no? Entonces, esa neutralidad es la que nos está ayudando, pues bueno, pues a que también nuestros agentes científico-tecnológicos vayan avanzando al respecto, ¿no? Y también hablábamos de perspectiva, ¿no? De la vigilancia tecnológica, ¿no? Como se hablaba, pero no solo tecnológica, sino la vigilancia del mercado, de la geopolítica, ¿no? De la sociedad, ¿no? De todos los ámbitos, PESTEL, ¿no? Como se dice, ¿no? En el que de alguna forma qué está ocurriendo, ¿no? O qué va a ocurrir en el futuro y cómo eso puede de alguna forma generar en Euskadi una serie de oportunidades y una serie de amenazas, ¿no? Que realmente es importante que seamos conscientes de cuáles son y cómo podríamos abordarlas, ¿no? Y para eso pues estamos trabajando en la parte de perspectiva y la cultura en nuestras organizaciones para que de alguna forma existan una sistemática de vigilancia en cada una de las organizaciones y se puedan detectar señales a veces difusas, ¿no? Como puede ser la pandemia, ¿no? Que en su momento la Comisión Europea a través de diferentes escenarios trabajó diferentes escenarios y se visibilizó que realmente iba a haber algo parecido a esto, a lo que ha ocurrido, pero esas señales muchas veces no las tenemos en cuenta, ¿no? A veces nuestra cultura nos dice, bueno, sí, pero eso parece que está por ahí, pero a nosotros no nos va a tocar, ¿no? Cuando en este momento nos ha tocado a todos, ¿no? O sea, parecía que estaba en Asia y no iba a llegar nunca aquí, ¿no? Pero hoy día estamos hiperconectados, ¿no? Y por lo tanto cualquier tipo de actuación nos llega rápidamente. Entiendo que es difícil. Bueno, en primer lugar, el análisis PESTEL al que hacía referencia, ¿no? Claro, es una complejidad total porque es el análisis del todo, ¿no? Al que os dedicáis, ¿no? Y después hablabas del tema de la pandemia, claro, y que es algo que sí que es verdad que aunque se haya podido prever,
pero ser, digamos, el mensajero de ese Ya. mensaje tan malo, entiendo que no. Sucede igual quizás No, un poco como con las crisis, ¿no? Que todos sabemos o muchos saben que está a punto de llegar, pero ninguno quiere ser el primero, ¿no? está Pero claro, está claro, es está claro. complicado, ¿no? También es muy Pero bueno, arriesgado por lo eso. menos tener una sistemática para que eso alimente tu estrategia y puedas de alguna forma pensar hacia dónde tienes que ir, si tienes que diversificar, si tienes que generar un nuevo modelo de negocio, si tienes que ir a nuevos mercados, ¿no? Bueno, por lo menos es información que te puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? O sea, y Sin creemos duda. que tener una sistemática en es una herramienta de gestión, es una herramienta de gestión importante, de gestión de la innovación, que bueno, pues realmente lo que queremos es que esa cultura se vaya asentando en las organizaciones de Euskadi, ¿no? Siempre colaborando con otros, ¿eh? Todo lo que desarrollamos lo desarrollamos en colaboración. No solo el equipo interno, sino colaborando. Una de las grandes fortalezas que tenemos es a nuestros socios, ¿no? O sea, y es verdad que valoran muchísimo a nivel internacional, muchas veces más que a nivel local, el tipo de agente que somos, ¿no? O sea, con todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que tenemos, ¿no? Esa diversidad de agentes que realmente, bueno, pues es una riqueza impresionante, porque ya no solo los 900 y pico socios que tenemos, sino en cada uno de esos socios hay muchísimas personas con muchísimo conocimiento que la verdad es que a mí nunca me han dicho que no cuando les he pedido alguna cosa. O sea, si no podían ellos, pues te ponían en contacto con otra persona y eso, bueno, es una riqueza que la tenemos que aprovechar, ¿no? O sea, y yo creo que esa es la gran fortaleza. Y muchas veces, ¿por qué eres socio? Para aportar. Es decir, las organizaciones más potentes realmente están para ayudar a las más pequeñas, ¿no? A través de su conocimiento. Entonces, muchas de estas organizaciones son socias, pagan una cuota y encima están para aportar, ¿no? Es complejo, pero es así de claro. Y yo creo que al final hay que ver realmente el valor que tiene una organización como la que tenemos, en la que hay una conexión muy, muy, muy fuerte entre el mundo privado y el público. Y muchas de las ocasiones que hemos tenido, ¿no? En ir a congresos, incluso a congresos estatales, en los que veían esa dificultad y nosotros no hemos tenido ningún tipo de dificultad de ese estilo. Entonces, yo creo que ese es un tema relevante. Sí, hay dos términos que has comentado que muchas veces se confunden, ¿no? También yo creo. Innovación e I+D. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque muchas veces hay gente que no los diferencia. Bueno, la I+D es mucho más en TRLs más bajos, lo que se llama un poco la parte de investigación científica aplicada, y la innovación ya es cuando realmente esa tecnología la aplicas en el mercado, ¿no? En determinados proyectos, productos empresariales, incluso a nivel interno, o sea, a nivel interno como organización. Entonces, es cuando ya, después de esa investigación, tienes una tecnología o tienes un proyecto que de alguna forma tiene un valor en el mercado, un valor diferencial y que realmente se valore por el propio mercado, se valore por la propia organización a nivel interno. Son TRLs más cercanos al mercado los que son la parte de la innovación, ¿no? O sea, son TRLs más altos, se llama así un poco en el concepto técnico a nivel europeo. Sí, bueno, PRL, para el que no sepa muy bien, TRL. TRL. Los Sí, TRL sí, son, TRL. que viene de la aviación, ¿no? Si no me confundo. Y son Pues, de 1 a 9, si no me confundo. sí, eso Y es. cuanto más alto era el Algo valor, más pues alto, mejor más para el cercano al mercado, ¿no? mercado. Eso es. Bien, nos has comentado, ¿no? De cuando esos primeros pasos de Innovas, que es una fusión, etcétera, etcétera. Mm. Una vez que se ha generado esa fusión, ¿no? Al de poco tiempo entras tú en Innovas. ¿Cómo fueron esos primeros meses cuando cambia, ¿no? La organización de funcionamiento, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que en un primer momento lo que se trataba sobre todo era sensibilizar a la sociedad con respecto a la innovación, ¿no? Entonces ahí yo creo que fue una labor muy importante y muy intensa la que se desarrolló de socializar la innovación, ¿no? En aquel momento no se entendía lo que era la innovación, en qué consistía, lo que me habéis preguntado ahora, ¿no? A veces lo más sencillo es poner casos prácticos, ¿no? O sea, decir quién ha hecho esto y te explica realmente cómo lo ha hecho, ¿no?
porque con la teoría es muy difícil de explicar, porque muchas veces se habla de innovación, que es una actitud, y es verdad que la actitud es una parte muy importante para poder innovar, ¿no? Sin ese tipo de actitud y sin la solución de retos difícilmente puedes conseguir resultados. Pero aquel momento fue una fase de sensibilización en la que la presidencia jugaba un papel muy importante en ese entorno, ¿no? Sí, tras 4 años en Innovas, ¿no? Pasas a formar parte del gobierno vasco como directora de tecnología y estrategia. Sí. ¿Qué rol desempeña, ¿no? la directora de tecnología y estrategia en el gobierno? Bueno, pues realmente es un cambio muy brusco, porque conocer el gobierno y cómo funciona el gobierno es muy complejo. O sea, es una institución muy garante, pero realmente muy compleja, en la que es verdad que la parte de tecnología pues aborda un presupuesto muy importante. Yo cuando llegué al gobierno me topé en una situación económicamente muy compleja. Era realmente cuando había llegado la crisis a Euskadi fuertemente y por lo tanto a nivel presupuestario teníamos una bajada presupuestaria de un 40%, en el que, bueno, pues llevar a cabo actuaciones claves, ¿no? Que en aquel momento nos tocó reordenar la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, marcar una estrategia de hacia dónde debía ir, con elementos como especialización, cercanía al mercado, ¿no? Excelencia. Eso es lo que nos pidió la consejera que trabajáramos. Y bueno, pues tuve la suerte de crear un equipo mixto entre diferentes agentes para poder conseguir esos objetivos. Estuvimos mucho en la sombra, trabajamos mucho a nivel interno, trabajamos mucho con los agentes para que de alguna forma fueran conscientes de la necesidad de conseguir estos objetivos y en este momento, bueno, me alegro mucho de que la situación y los resultados de los agentes científico-tecnológicos sean tan buenos, porque realmente habíamos puesto parámetros, indicadores claves para ellos que nos hacía compararnos con Europa, ¿no? Y esa comparativa con Europa nos ayudaba indicadores no solo cuantitativos sino cualitativos, ¿no? Es decir, no solo vale patentar, sino qué ingresos por licencias y patentes tengo, ¿no? Y eso significa que tienes un valor en el mercado. No os voy a dar la chapa de cómo fue todo eso porque os podía contar una historia muy larga. Pero sí que fue, sí, no, pero fue una experiencia, pues yo creo que realmente muy interesante. Yo creo que en ningún otro sitio podía haber adquirido el conocimiento que adquirí, porque ves todo lo que está ocurriendo en Euskadi, porque ves todo lo que ocurre dentro de los agentes científicos y tecnológicos y todo lo que ocurre en el mundo empresarial. Y te da una visión global, ¿no? de lo que está ocurriendo. Y bueno, y luego cuando terminé, a lo largo de estos años he ido viendo los resultados que, bueno, pues que son gratificantes y sobre todo el gran conocimiento que tienen todos estos agentes y las grandes capacidades que tienen todos estos agentes, las personas que hay dentro de estas organizaciones, ¿no? Y yo creo que eso es un tema realmente importante, ¿no? Que con ese conocimiento y con esas ganas de seguir hacia adelante podemos conseguir objetivos realmente complejos. Sí, el gobierno vasco, sí, a lo largo de estas últimas décadas ha impulsado, ¿no? Una gran variedad de políticas, ¿no? Podemos decir, que han tenido gran impacto en la economía, como pues los clústeres, la marca BRTA, ¿no? Como algo reciente, los parques tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál crees que debe ser la función de las entidades públicas en la economía? Pues yo creo que, yo creo que las administraciones públicas están yendo muy por delante muchas veces del mundo privado. Yo creo que el mundo privado nos tenemos que involucrar mucho más y colaborar mucho más. Muchas veces, ¿no? Dependemos excesivamente de la administración pública y eso se ha ido viendo en diferentes periodos de crisis. En las lecciones que hemos aprendido de los informes de innovación vemos que hay una gran dependencia de las administraciones públicas para cualquier cosa, ¿no? Y creo que muchas veces también nos tenemos que unir los diferentes privados para complementar eso que desarrollan las administraciones públicas, que tienen que estar al servicio de la ciudadanía, ¿no? Que por eso de alguna forma están ahí, ¿no? Y es verdad que nuestra administración sí que es muy cercana al mundo privado, pero creo que desde el mundo público también, del mundo privado nos toca también trabajar más conjuntamente, ¿no?
asumir más retos, porque es verdad que en la parte de I+D la inversión es 1/3, 2/3, 1/3 de la administración pública, 2/3 en el mundo privado, y realmente todavía no hemos llegado a conseguir esos grandes retos. Alemania está en un 3% de inversión de I+D con respecto al PIB, y en época de crisis ha seguido asumiendo una gran inversión en ese entorno. Por lo tanto, nos queda bastante por hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que la administración pública tiene que estar al servicio, escuchar, actuar y asumir retos como el resto de los agentes, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que tiene que estar al servicio de la sociedad y de las empresas, de las organizaciones y de los agentes sociales, ¿no? ¿Qué te llevas, no? Un poco... Sí, perdón, dale. quizás subir un poco porque me ha venido a... he recordado en la charla que tuvimos con Juan Tomás Hernani, fundador y CEO de Satlantis, que él tuvo una etapa también como presidente del CEDETI, y hablaba de lo mismo. Bueno, por un lado, de ese cambio brusco del que tú hablabas, ¿no? Al pasar de una empresa privada en la que estaba él al gobierno, ¿no? Pero me ha resultado curioso por lo que tú decías, precisamente por eso, porque él comentaba que él entendía esa función como ser un paraguas, ser más allá de la inversión, etcétera, ¿no? Pero ser un paraguas, ser una guía, poder establecer, digamos, ¿no? Un poco lo que es el camino, ¿no? Como si fuera una especie de faro, ¿no? Para precisamente lo que comentas tú, ¿no? Me recordaba eso, simplemente quería hacer el inciso. Sí. Sí, además Juanto también estuvo en Innovasque, porque él llevaba la parte de Eurobulegua, que en esa fusión era una parte, era quien gestionaba esa parte, la parte de Eurobulegua, que en su momento. ¿Y qué podrías decirnos, no? ¿Qué te llevas de aquel paso por el gobierno vasco? De aquel paso, bueno, pues yo creo que lo que os digo, una experiencia con una visión completa, en la que en ninguna otra organización la hubiese tenido. La gran complejidad que tiene el sistema en el propio gobierno. El gobierno es una institución muy compleja porque es garante de todo lo que se desarrolla. Es verdad que hicimos muchísimos cambios, o sea, hicimos muchísimos cambios no pensando en hacer cambios, sino porque en aquel momento considerábamos que era necesario. Se hizo un análisis exhaustivo, desde ese análisis se contrastó en todo momento, se hizo un contraste con todos los agentes, algunos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo, pero sí que fuimos pues eso, muy constantes en que era lo más adecuado para conseguir los mejores objetivos. Hicimos cambios de programas, que además en la I+D son muy complejos porque realmente tienen que pasar por todos los órganos internos del propio gobierno y porque además tienes auditorías de los fondos estructurales a nivel europeo. Fue en momentos muy duros en las auditorías de los fondos estructurales. Te miden todo el detalle. Y bueno, son muchos millones los que se gestionan en ese entorno, ¿no? Y sobre todo en la parte de I+D, pues la dirección asume una responsabilidad importante, ¿no? Y que esa responsabilidad la tienes por detrás toda tu vida. Al final, asumir responsabilidades significa asumir riesgos, ¿no? Y muchas veces, pues yo lo que digo a muchos jóvenes es que no quieren ese tipo de riesgo total por 2 euros o por 5 euros más, ¿no? O sea, por poco más, no estoy hablando de 5 o 2 euros, pero por poco más esa responsabilidad no se quiere asumir. Y por lo tanto, bueno, pues... Pero es muy bonito también, ¿no? Es muy bonito, por Asumir ese riesgo, bueno, aparte que sí. tiene ¿no? Está claro. También, Está claro. Y eso, pues eso, es un poco lo que esperaba. Sí. Tras tu experiencia en el gobierno vasco, ¿no? Vuelves a Innovask, ahora ya tu cargo actual como CEO de Innovask. Sí. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué cambios viste, ¿no? Desde que dejaste tu puesto en Innovask hasta esa experiencia actual. Bueno, tuve que asumir el reto de llevar la dirección general. Por lo tanto, lo que hice fue una reflexión interna importante, primero con las personas, con los órganos de gobierno. Dediqué mucho tiempo a analizar muy bien cuál era la situación y analizar muy bien, bueno, pues teniendo claramente cuáles eran los elementos, ¿no? El ADN de Innovasque, o sea, lo que tenía que ser, a qué se tenía que dedicar, ¿no? Sin cambiar para nada las actuaciones que estábamos desarrollando. Realmente fue importante tomar decisiones de dónde estaban nuestras debilidades y a partir de esas debilidades
donde de alguna forma Innovasque debería de trabajar, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues ahí se reforzó la parte de evaluación, que fue un tema prioritario para Innovasque, se reforzó la parte de perspectiva, de futuro, se ha trabajado en la parte de proyectos piloto, la experimentación, ¿no? O sea, como agencia de innovación tenemos que trabajar asumiendo retos, desarrollando proyectos piloto, ¿no? Viendo que si eso funciona se puede escalar y una administración o un agente privado lo pueda desarrollar. Y por supuesto, pues haciendo que eso se conozca y se reconozca a nivel local, estatal y a nivel internacional, ¿no? Con un posicionamiento internacional importante y ayudando a nuestras organizaciones a trabajar a nivel europeo. Y en eso estamos y ahora hemos hecho un cambio estratégico porque realmente un cambio estratégico pero muy focalizado en lo que habíamos preparado durante los primeros 4 años, que era probar si esta estrategia era viable y era donde de alguna forma Innovasque tenía que estar. Y en este momento ya hemos asumido un reto clave de saber al número, o sea, ya a volumen, ¿no? Al número de pymes que tenemos, innovadoras al que tenemos que llegar, sabiendo quién es quién, sabiendo al número de empresas que hacen I+D y que tienen que ir a Europa y que tenemos que ayudar y acompañar para que vayan a Europa, a trabajar con los niños y las niñas, muy focalizado en las niñas, para que de alguna forma se capaciten en las actividades STEAM, ¿no? Porque realmente hay una gran demanda y tenemos cada vez menos niños y niñas y menos jóvenes que vayan adheriéndose o vayan interesándose por ese tipo de carreras. Y por otra parte, bueno, pues seguir manteniendo elementos claves como la evaluación, la perspectiva, ¿no? La vigilancia, la tecnología y por supuesto con los socios, que es uno de los elementos claves que tenemos que seguir desarrollando. ¿Dónde ves a Innovasque en 10 años? Buena pregunta. No lo sé, todavía realmente no te puedo decir dónde veo a Innovasque en 10 años porque tenemos un gran reto todavía por delante. Es decir, cómo llegar a esas 4.000 y pico empresas y llegar al 50% de ellas, ayudarles a que estas pymes, que conforman el 90% de las empresas de nuestro país, a las cuales nos gustaría ayudar a que vayan en ese itinerario de innovación, ¿no? O sea, vayan asumiendo ciertos retos, vayan claramente avanzando en ese valor diferencial, vayan aliándose, vayan reforzándose para ser competitivos a nivel global. Es un gran reto. Yo lo que llamo a estas pymes eran los antiguos emprendedores, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar ayudarles si ellos quieren o si ellas quieren, ¿no? Tratando de llevar a cabo políticas que estamos desarrollando son muy a medio largo plazo, son muy de carrera de fondo. Lo que vaya a ocurrir, vamos a monitorizar lo que está ocurriendo, cómo estamos, compararnos con Europa y a nivel global para ver dónde de alguna forma deberíamos de modificar nuestras actuaciones. Seguramente estarán quienes estén o estaremos quienes estemos y realmente tendremos que pensar en nuevos retos. No nos podemos quedar con lo que en este momento estamos desarrollando, pero igual muchas de ellas aún siguen manteniéndose como elementos clave que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y adecuando. Bueno, pues ahí queda. Vamos con la última pregunta clásica y ya cerramos. Si pudieras viajar al pasado, Leire, hemos hecho todo este recorrido, ¿no? A lo largo de tu carrera personal, pero al final es de tu vida, ¿no? Esa carrera profesional. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué consejo te darías a ti misma? ¿Qué consejo me daría a mí misma? Bueno, pues habría ciertas cosas que creo que no las debería de haber hecho. Siempre se cometen errores y, bueno, ese aprendizaje creo que es importante. Saber pedir disculpas cuando se cometen ciertos errores también es importante y saber que los valores son un elemento clave en cualquier tipo de actividad. Esos valores que nos transmitieron nuestros haitites, nuestras amamas, ¿no? Nuestros padres, en el que de alguna forma el esfuerzo, la actitud, la transparencia, ¿no? La generosidad
es muy importante y eso te abre las puertas para cualquier cosa, ¿no? Y el trabajo en equipo, o sea, el trabajar con otras personas es un tema clave, pero es verdad que hay errores que sí que me gustaría no volver a cometerlos, ¿no? Y eso ha sido un aprendizaje importante. Y de esta Bueno, pues forma ahí lo queda. llevamos con la reflexión inicial, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, pues ahí queda, Leire. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Esperamos, en fin, poder estar conectados por si se diera una futura ocasión de volver a juntarnos. Y lo dicho, muchísimo éxito en tu tarea en fin, de llevar, ¿no? a Innovask, y muchísimo éxito, por supuesto, para Innovask, que, en fin, nuestro futuro, el futuro de Euskadi depende de ello también, ¿no? Así que, en fin, muchísimas gracias, Leire, es que ricasco, benetan. Es que ricasco a vosotros. La próxima me tocará a mí haceros la entrevista. Bueno, ¿Eh? nosotros Nos encantados. apuntamos a un bombardeo, así que... Nosotros siempre. Un placer, seguiremos en conexión. Hablaré con vosotros, ¿vale? Para tener más conocimiento de cómo estáis, qué estáis haciendo y me parece muy importante. Es que ricasco por conectar con nosotros. Que ricasco, Leire. Y es que... Bye.